Bueno, nos habíamos quedado entonces en Rousseau y poder trabajar su propuesta. Al igual que lo hicimos con Locke, Rousseau lo vamos a trabajar en sus dos, digamos, aportes más importantes. Uno que tiene que ver con los aportes en materia política y por el otro lado, trabajarlo desde lo educativo. Rousseau, se puede decir que sintetiza con bastante claridad la articulación entre política y educación que empiezan a ser o propios de los conflictos de la época, ¿no? Y dice, esta autora dice así: los tiempos luminosos de la Ilustración habían puesto a políticos, filósofos y literatos de la época ante la necesidad de enfrentarse a una serie de procesos sociales que desembocarían en el estallido revolucionario de 1789. Los ilustrados se disponían a llevar a cabo el trabajo de emancipación de la autoculpable minoridad y no se detendrían ante la religión ni ante los misterios de la autoridad terrenal. Nunca tan verdadera la afirmación de Kant respecto de la función de la filosofía moderna: pensar los problemas del propio tiempo, sometiéndolos a un examen racional con el fin de emanciparse de la autoculpable minoridad, ¿no? Entonces, esto además que viene a colación a pensar en una forma legítima, ¿sí?, de ejercitar el poder político, basado fundamentalmente en romper con el antiguo régimen, ¿sí? Y que además, digamos, estas nuevas ideas que polulaban, que circulaban, eh, ya podríamos decir desde lo que fue la Reforma Protestante, la Revolución Inglesa, las guerras de la religión, etcétera, llevaban a que esta nobleza iba perdiendo poder, y genera, digamos, diríamos, un clima de época, un clima político intelectual que favorecía a estas propuestas contractualistas, ¿no? A partir de entonces, uno de los escritos de Rousseau es el Contrato Social, que es publicado en 1762. El otro escrito se llama Confesiones, y finalmente el Emilio, ¿sí?, en donde ya ahí se plantea, o nosotros lo veríamos, y en general se ve también desde la pedagogía como una propuesta educativa, pero nosotros la vamos a ligar, por supuesto, a lo que significó la relación entre educación y política. Bueno, en este sentido entonces nosotros vamos a plantear, para poder trabajar la propuesta, las diferencias entre Locke y Rousseau, y las semejanzas, ¿no? Y en este sentido, para Locke y Rousseau, la sociedad es anterior a la política, ¿sí? Esto lo habíamos planteado también cuando habíamos visto Locke, mientras que para Hobbes primero se encuentra la organización política y luego la sociedad civil, ¿sí? Acá no, digamos, esta sociedad que va a ser previa, podríamos decir, o que se constituye como tal, previa al contrato, ¿no? El contrato de alguna manera sería lo que le daría una razón de ser a esta sociedad política. Pero a diferencia, ¿sí?, de Hobbes y Locke, Rousseau no cree en un orden social generado a partir de los intereses de los hombres considerados como individuos. Recuerden que nosotros habíamos dicho que quienes firmaban el contrato, en la propuesta de Locke, eran los hombres libres, ¿no? Es este individuo libre que está firmando el contrato, ¿no? Acá no. ¿Por qué? Porque para Rousseau se incorpora un concepto que es el concepto de comunidad, concebida como voluntad general. Este caminito que nosotros hacíamos, ¿no?, si tuviera acá un pizarrón, pero ustedes lo ven en la filmina, ¿no?, cómo se pasa de este estado de naturaleza a un estado de sociedad civil. Acá lo interesante además es que este estado de naturaleza pasa a la sociedad civil y de la sociedad civil a la comunidad, ¿no? Y ahí está, y ahora vamos a explicar este concepto, ¿no? A diferencia de Hobbes, Rousseau plantea que la guerra, ¿no?, esto que decíamos, que todos contra todos, no nace en la sociedad natural. Recuerden esto, que seguramente lo trabajaron también en pedagogía: el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe, ¿sí?, sino que precisamente se da
en la sociedad civil, ¿no? Cuando se construye esta sociedad civil, esta guerra de todos contra todos, esta desigualdad y demás, es producto de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque esta sociedad civil para él incorpora la división del trabajo y la propiedad, ¿no? Y esto va a abrir, dice, abre las puertas al reino de la desigualdad, ¿no? Y de alguna manera esta distinción que nosotros hacíamos entre ellos. Bien, ¿cuál es el objetivo entonces de la propuesta contractualista de Rousseau? Tratar de encontrar una forma de asociación que haga posible la expresión de la voluntad general para superar el individualismo egoísta. Recuerden que este individualismo egoísta se planteaba sobre todo en las propuestas liberales inglesas, insisto, este individualismo posesivo del que nosotros habíamos hablado en Inglaterra. Acá se plantea la voluntad general como para paliar, ¿no? O superadora, como decimos, de este egoísmo individual. Por lo tanto, el contrato acá ya no es un contrato entre hombres libres, sino es entre la comunidad que transforma los derechos del hombre a través de la voluntad general. Esto es interesante, porque, insisto, si yo acá tuviera un pizarrón, ¿no? En esos círculos que yo hacía para explicar el contrato en Locke, nosotros decíamos, bueno, nos encontramos en este estado de naturaleza, ¿no? De este estado de naturaleza pareciera ser que el contrato nos llevaba al estado de sociedad civil. Pero acá hay un plus, que es en realidad este momento de sociedad donde a partir de la voluntad general pareciera ser que el hombre restituye la libertad que tenía en el estado de naturaleza. ¿Se entiende? Es decir, de alguna manera, y lo vamos a ver después en las otras, en otras filminas, ¿sí? Este hombre dice que se restituye en el estado natural, o sea, todo, entre comillas, lo bueno del estado de naturaleza, dice, los hombres iguales y libres se unen y ceden sus derechos a una comunidad que los toma como naturales y se los devuelve como civiles y políticos. ¿Se entiende? Digo, de ahí yo llevaría una flecha nuevamente al estado de naturaleza, que es como volver a este estado de naturaleza donde el hombre era puro, donde éramos iguales, donde todos teníamos derechos, etcétera, pero no podemos volver a este nuevo estado de naturaleza, sino que en este momento estos derechos que la comunidad tiene son derechos civiles y políticos. ¿Se entiende? Digamos, en ese sentido, entonces, este concepto de que el hombre es bueno, es feliz, es independiente y libre en el estado de naturaleza, ¿sí? Para ello, Bengoechea, fíjense en la página 53, creo que lo plantea, ¿no? Dice Rousseau, por lo que ya se ha analizado, concibe al hombre en estado de naturaleza viviendo aislado, sin tener relaciones duraderas con los demás individuos. No se podrá encontrar en una instancia, dice, rudimentos de lo que se llama esta sociedad. Este salvaje debe luchar con otros animales u hombres por su comida, por su vida, pero sigue manteniendo la repugnancia, dice, de matar al semejante, lo cual lo contrapone al hombre de Hobbes, ¿sí? No piensa solo en atacar y combatir, ni es tan temido que siempre está pronto a huir, ¿no? Entonces, en esta construcción, de alguna manera, del orden social, él rescata ese estado de naturaleza donde el hombre era bueno, la sociedad es pura, es libre, independiente, etcétera, ¿no? Cuando pasan entonces a vivir a una sociedad civil, se encuentra con todos los gérmenes nocivos que lo transforman, ¿sí? Dándole o ocasionándole los peores males, ¿no? Egoísmo, envidia, desigualdad, injusticia, opresión, falta de libertad, ¿sí? Por lo tanto, este pacto, que él denomina como un pacto inicuo, ¿sí? Es injusto y no es equitativo, ¿sí? Porque precisamente en este estado de sociedad civil se producen las mayores desigualdades. Entonces sí, acá dice o decimos que estos hombres deberían pasar a este otro estadio en el cual, ¿sí?, se unen en comunidad
y precisamente es en la comunidad donde el hombre se hará libre, dice, integrándose directamente a la comunidad, en la cual le devolverá, como decíamos recién, estos derechos, ¿no? En el contrato de Rousseau dice lo siguiente: si hubiera podido elegir el lugar de mi nacimiento, habría elegido una sociedad limitada en su tamaño por la extensión de las facultades humanas, es decir, por la posibilidad de ser bien gobernada, y en la cual, bastándose cada uno a la tarea que le es propia, nadie estuviera obligado a confiar a otros las funciones que se han encargado. Un estado en el cual, al conocerse todos los particulares entre sí, ni las oscuras maniobras del vicio, ni la modestia de la virtud pudieran sustraerse a las miradas y al juicio del público, y en el cual este dulce hábito de verse y conocerse hiciera que el patriotismo fuera amor por los ciudadanos y no por la tierra. Habría querido nacer en un país en el cual el soberano y el pueblo no pudieran tener más que un mismo y único interés, para que todos los movimientos de la maquinaria tendieran siempre a la felicidad general. Como ello solo puede realizarse si pueblo y soberano son la misma persona, se sigue que habría querido nacer bajo un gobierno democrático sabiamente atemperado. Habría querido vivir y morir libre, es decir, sometido a las leyes, de manera tal que ni yo ni persona alguna pudiera sacudir su honorable yugo, ese yugo saludable y dulce que las cabezas más orgullosas soportan tanto más dócilmente al estar hechas, para no soportar ningún otro. Habría querido entonces que nadie en el Estado pudiera considerarse a sí mismo por encima de la ley, y que nadie pudiera imponer desde afuera ley alguna, que el Estado fuera obligado a reconocer, pues cualquiera sea la constitución de un gobierno, si en él se halla un solo hombre que no esté sometido a la ley, todos los demás subyacen necesariamente al arbitrio de éste. No, esto es bien interesante porque pone como condición principal el concepto de voluntad general, ¿no? Fíjense que dice en un momento, si el pueblo y soberano fueran una sola persona. Fíjense que pone la ley, ¿no? Estas cuestiones que no las teníamos en los contractualistas, ni en Hobbes, ni en Locke. Por lo tanto, este concepto de voluntad general que dice que se forma que cuando cada hombre une su voluntad a la del otro, y a la del otro, y así a la de todos los hombres de una sociedad. Es la coincidencia de voluntades individuales, porque al darse cada uno a todos, no se da a nadie y por lo tanto se da a sí mismo, ¿sí? Por lo tanto, este concepto de voluntad general, dice, es la decisión general de todos los hombres de expresar el bien, la justicia, la felicidad que existen por debajo de todas las pasiones privadas. Es la base de la soberanía popular, porque el pueblo nunca se equivoca y se expresa siempre por medio de una ley. Tiene por fin el bien común y reside en el pueblo, a diferencia del poder que lo hace en el gobierno. Acá hay esto que siempre estamos trabajando entre la distinción de Estado, gobierno y poder, ¿no? Como acá se conjugan, ¿no? Entonces, este gobierno va a estar constituido por personas que ponen en práctica la ley. Recuerden acá, nosotros estamos transitando una Francia prerevolucionaria, donde Montesquieu ya escribió el espíritu, ¿sí?, de las leyes, digamos, lo que nosotros llamaríamos este poder judicial, ¿no?, entre comillas, ¿no?, pero que ya está, ya nos estamos encontrando en Francia, y que en realidad quien es el soberano es el pueblo, ¿sí? ¿Quién es el pueblo? Bueno, el pueblo es el que celebra el contrato, el pueblo es el que hace la ley, ¿sí? Acá también aparece una distinción de, bueno, no todos somos el pueblo, ¿no? Acá hay una relación muy directa entre el pueblo y ley, quien hace la ley, ¿sí? El contrato social es un pacto, entonces, que transforma a la sociedad en ciudad desde el momento que el hombre, consciente del pacto, adquiere una nueva naturaleza, que es la del ciudadano. Esto vendría a ponerle un monio, digamos, un broche
a lo que nosotros explicábamos de esto, ¿no? Del traspaso del estado de naturaleza al estado de sociedad civil a la comunidad, ¿no? Entonces, en esta comunidad, la sociedad se transforma en ciudad, en el momento en que este hombre consciente, dice, de que celebra el pacto, adquiere una nueva naturaleza que es la del ciudadano. Este concepto de ciudadano en relación al pacto, en relación a pensar una nueva forma de concepción del poder político, a estar pensando en esta relación entre reyes y gobernantes y pueblo que parece ser el gobernado, trastoca esto, y plantea entonces las características de esta soberanía, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta soberanía? Y plantea que esta soberanía, a ver acá si encontramos en los escritos de Rousseau, ¿no? Ustedes no tienen esto, pero me parece interesante, ¿no? Dice, la soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser alienada. Ella consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa en absoluto. ¿Es ella misma o es otra cosa? No hay término medio. Los diputados del pueblo, por consiguiente, no son ni pueden ser representantes, solo son comisarios. No pueden concluir nada de modo definitivo. Toda ley que el pueblo en persona no haya ratificado es nula. El pueblo inglés cree ser libre, pero mucho se equivoca. Lo es solo durante la elección de los miembros del Parlamento. Apenas estos han sido elegidos, vuelve a ser esclavo, ¿sí? Y vuelve a anularse. En los breves momentos de libertad, por el uso que hace de ella, bien merece perderlo. La idea de representatividad es moderna. Nos viene del gobierno feudal, de ese inicuo y absurdo gobierno en el que se degrada a la especie humana y se deshonra en nombre de hombre. Como quiera que sea, en el momento en que un pueblo se da representantes, no es más libre, no existe más. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Primero, el posicionamiento de Rousseau sobre la modernidad y en ese sentido una mirada totalmente negativa al periodo previo feudal. Pero además no cree en este concepto o este concepto de representatividad. Dice, cuando un pueblo se da representantes no es más libre, porque se despoja de eso que tiene, que es el propio poder, ¿sí? Entonces, las características de esta soberanía básicamente tienen que ver con esto, ¿no? Primero, que es inalienable, ¿sí? El poder se transmite pero no se delega. No hay una forma de representatividad en el sentido de que no puedo delegar la soberanía porque la soberanía continúa en este pueblo. Es indivisible, no acepta división de poderes. División de poderes no en el sentido que nosotros podemos decir poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, sino que la misma soberanía no puede dividirse en partes. Dice, es infalible porque el pueblo nunca se equivoca. Es absoluta porque no hay nada por encima de esta soberanía y es perpetua porque nunca se acaba. ¿Sí? En estas características que él plantea de acuerdo a la soberanía, tiene que ver con esto que estamos poniendo arriba acá en la filmina, donde dice, esta es la libertad que eleva al hombre de su condición animal a su condición moral. Solo eligiendo el bien, entonces, se transforma en auténtica libertad, ¿sí? ¿Qué dice en el contrato sobre esta voluntad? Dice, la voluntad general como primer principio de la economía pública y regla fundamental del gobierno, es oportuno distinguirla también de la economía pública popular y tiránica. La primera es la de todo Estado en el que reina la unidad de intereses, ¿sí? Y de voluntad entre el pueblo y los jefes. La otra existirá necesariamente donde quiera gobierno y pueblo tengan intereses diferentes y en consecuencia voluntades opuestas, ¿no? Y ahí va trabajando este concepto. Dice, si el primer deber del legislador es conformar las leyes a la voluntad general,
La primera regla de la economía pública es que la administración sea conforme a las leyes. El espíritu de la ley debe servir para decidir en los casos que ella no ha podido prever. La voluntad general, fuente y complemento de toda ley, debe ser consultada siempre que ésta falte. La segunda regla esencial, no menos importante que esta, es que, si queréis que la voluntad general sea cumplida, haced que todas las voluntades particulares guarden conformidad a ella. Y como la virtud no es más que esta conformidad de la voluntad particular a la general, para decir lo mismo con una palabra, haced reinar la virtud. El más grande instrumento entonces de la autoridad pública está en el corazón de los ciudadanos. Nada puede reemplazar las costumbres para el mantenimiento del gobierno. No basta decir a los ciudadanos, sed buenos, hay que enseñarles a hacerlo, y el ejemplo mismo no es el único medio utilizable. Todo hombre es virtuoso cuando su voluntad particular se conforma plenamente a la voluntad general. ¿No? Esto es, digamos, es fantástico, digamos, porque en realidad ahí está planteando su propuesta, ¿no? Y la importancia que le está otorgando a la voluntad general, a la soberanía, a la comunidad, ¿sí? Son conceptos bien diferentes a lo que nosotros habíamos estado trabajando en el caso de Locke, ¿no? ¿Qué se propone entonces él con su obra? De alguna manera encontrar una forma que defienda y proteja con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por medio de la cual cada uno, al unirse a los demás, no obedezca más que a sí mismo y quede tan libre como antes. Esto es lo que decíamos recién de la representatividad, ¿eh? Lo que le interesa es que este hombre sea un hombre libre, ¿sí? Y la única forma de serlo es conformarse en tanto ciudadano, ¿sí? Algunas citas, digamos, para ir cerrando esta primera parte que tiene que ver con los aportes más políticos, ¿no?, de Rousseau. Para Portantiero Ípola, Rousseau es el primer pensador moderno que plantea la democracia directa como forma de articulación entre la sociedad y el Estado. En este sentido, en el escrito de Rousseau, él mismo va a decir, se trata no de conservar intacta la libertad natural, sino más bien de transformarla en libertad cívica, puesto que solo en el estado social sus facultades se ejercitan y desarrollan, sus ideas se extienden, sus sentimientos se ennoblecen, ¿sí? Esto es del contrato, ¿no? Para Rousseau, el Estado que detenta la voluntad general no es lo mismo que el gobierno, ya que el soberano puede encomendar el gobierno a uno, a algunos o a muchos. Esto ustedes lo van a tener en la ficha de cátedra, ¿sí?, donde en una nota al pie de página aparece esta cita, ¿no? En realidad, si bien y obviamente nosotros estamos de acuerdo, digamos, en que la propuesta de Rousseau está pensada hacia una propuesta que tienda a la república, digamos, y en todo caso también podríamos decir a la democracia, lo que primero a él le interesa, que ¿quién es que detenta la voluntad general? ¿Sí? Y en este caso no importa si el gobierno va a ser de uno, ¿sí?, monarquía, de algunos, ¿sí?, aristocracia, o de muchos, democracia, sino lo que le interesa verdaderamente, quién es el que otorga, no quiero decir delega ni representa, ¿no? Esta voluntad, a quién le otorgaría el gobierno, ¿no? Entonces esto también viene a romper con estas monarquías absolutas, ¿sí?, en donde quien detentaba el poder era un rey por designio divino, ¿sí? Entonces esta construcción de cómo se organiza este poder es lo que a él le interesa, ¿no? Entonces dice, por lo tanto, el gobierno tiene la función de proteger las libertades, garantizar el bien común con el consentimiento de todos, administrar la cosa pública y ejecutar la ley.
En ese sentido, ustedes van a tener también una ficha de cátedra en donde se trabajan todos estos conceptos, ¿no? El concepto de ciudadano, el concepto de la cuestión cívica, ¿no? Que se va a transformar luego en una educación cívica y patriótica, ¿no? La característica que plantea en el subtítulo Individuo, Sociedad y Contrato. Ahí se va a trabajar sobre esta relación entre sociedad, Estado y gobierno,